Vamos a empezar con la resolución del ejercicio que os propuse la semana pasada, de la manivela. Os he dejado, ahora abriré el archivo ya a vuestros compañeros. Les dejé por aquí, ay madre, les dejé un archivo aquí que podéis abrir también vosotros al final. ¿Dónde está esto? Aquí. Al final, en Moodle, tenéis aquí este archivo que podéis descargar, que yo voy a abrir ahora. Ahí lo tenemos. Bueno, ¿en qué consistía el ejercicio? Recordáis, teníamos aquí un punto fijo, una barra, una masa, otra barra y otra masa. Y de masa despreciable, esto con un motor lo hacíamos girar con una velocidad angular determinada. Esta masa, si esta es la 1, esto es el origen, esta es la 2, va a ser la notación que voy a utilizar. Esta masa solo puede deslizar a lo largo de este alambre horizontal, sin rozamientos teníamos. Y además nos decían que sin gravedad. Tenemos todo esto, las masas nos las daban y esto también nos lo daban. La longitud esta era 0,5 metros y esta era 1 metro. Y omega, pues no sé si eran 10 o 20 revoluciones por minuto. Y las masas eran de 2 kilogramos. Bien, y la pregunta era determinar la potencia del motor que tiene que realizar el motor para mantener este sistema de esa manera. O sea, vamos a ver, este sistema, ¿no? Esta era la posición inicial. Tenemos aquí el motor, como hace girar, una velocidad angular determinada que, bueno, nos decían que era constante, las 10 revoluciones por minuto. Como esto desliza, bien, de acuerdo. Ahí tenemos. Entonces la cuestión es a ver qué podemos hacer para determinar la potencia. Lo que os comentaba con la otra manivela que hice yo. O sea, de hace 2 semanas hice una, la semana pasada os pedí hacer esta, que es una modificación pequeña, más bien es una simplificación de la otra. A ver, ¿qué es lo que tendríamos que, si habéis pensado en esta última semana sobre ello? Un poco más, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que había que hacer? El motor ejerce un momento, ¿no?, sobre esta barra para lograr mantener eso con velocidad constante. ¿De acuerdo? Un momento del motor. ¿No? Sobre esa barra, por lo tanto, sobre la bolita 1. Porque claro, esta es muy delgada, el momento, si tenemos una fuerza que se transmite a través de esta barra, el momento de esa fuerza con respecto al origen es 0. El motor tiene que ejercer un momento para que eso pueda girar de manera uniforme.
es decir, un par de fuerzas, ahí tendrá algo que haga un par de fuerzas sobre la barra. Bien. Y este es pero no es el par lo que me preguntan, que podría haber sido eso, sino la potencia. La potencia será, si uno está pensando en fuerzas y velocidades, la potencia es fuerza por velocidad. En el caso de un movimiento de rotación, eso lo dije yo hace 2 semanas, ¿qué os dije? Que la potencia era el momento, el par de fuerzas, el momento del par de fuerzas por la velocidad angular. Vale. O sea que me están preguntando por esto me lo están diciendo, por lo tanto el primer paso uno se da cuenta mentalmente, necesito qué par está ejerciendo este motor sobre la barra. Bien, claro, si se mueve con velocidad angular, que es constante, esta bolita, entonces la aceleración angular es nula. Eso significa que la suma de los momentos que se están ejerciendo sobre esta bolita tiene que ser 0. Vale. O sea que tengo este par, pero de alguna manera está compensando otro. ¿Cuál será? Si esta barra está transmitiendo una fuerza, imaginémonos que está... Porque la barra puede actuar a tracción y compresión, es decir, que no tiene por qué estar tirando siempre, podría estar empujando, como veréis a continuación. Bueno, pero si yo logro determinar esta fuerza, podré calcular cuál es el momento de esta fuerza con respecto al origen. El par del motor será entonces justo el momento contrario que el que está ejerciendo esta fuerza con respecto al origen de coordenadas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, compensar el otro momento, de tal manera que la suma de los momentos neto sea 0. ¿Bien? O sea que ya he dado el siguiente paso. El par del motor tiene que ser el momento, tendrá que ser el mismo momento que, claro, sobre esta bolita, a ver qué fuerzas están actuando. Esta, a lo largo de esta barra, y quizás esta. El momento de esta fuerza es nulo, porque está pasando por el origen de coordenadas. Es decir, que tendré que encontrar, si logro encontrar esa fuerza, que tendrá la dirección de la barra, es muy delgada, de masa despreciable. Si logro encontrar esa fuerza, podré hacer el cálculo de ver cómo es su momento. Claro, la única componente va a ser perpendicular al plano del movimiento. Es decir, que de aquí se ha acotado. O sea que el siguiente paso es decir, necesito esta fuerza, F. Bien. La fuerza F se está transmitiendo por la barra, a lo largo de la barra. Es de masa despreciable. Tercera ley de Newton. Si esta barra está ejerciendo una fuerza, se está transmitiendo sobre el 1, sobre el 2, está ejerciendo una fuerza que es igual en magnitud, dirección, pero sentido contrario. Vale. Es decir, que si yo encuentro el movimiento de la 2, la aceleración de la 2, podré aplicar la segunda ley de Newton para la 2. Fuerza neta sobre 2, igual a la masa de 2 por la aceleración de 2. En la fuerza neta, ¿qué tendré? La fuerza que ejerce el alambre más esta otra. Vamos a llamarla la que ejerce la T, más la normal, m sub 2 por a sub 2. Dos ecuaciones, dos incógnitas, pero a mí no me interesa la normal. La normal está actuando en esta dirección. Es decir, que si yo cojo la componente horizontal, llamemos esto eje X, entonces tendré la componente X de esa tensión, o esa fuerza de la barra, igual a la masa de 2 por la componente X de la aceleración del cuerpo 2. De aquí, por lo tanto, si hallo la aceleración, habéis visto, de la potencia al par del motor, que tiene que ser
el mismo momento que crea esta fuerza, la de la barra sobre el 1, llego a que si encuentro la aceleración del cuerpo 2, puedo encontrar cómo es la componente X de la tensión, que podré encontrar cómo es entonces el vector tensión, si sé este ángulo o este ángulo. ¿De acuerdo? De la aceleración consigo la tensión, la compresión, la fuerza. Consigo, por lo tanto, el momento y ya está. Lo multiplico por la velocidad angular y ya tengo la potencia. En definitiva, necesito resolver el movimiento. A 2x. Esto se me... ¿Entendido el planteamiento o no? ¿Se entiende? Bien. Pues vayámonos al principio. Una de las formas posibles de resolver el movimiento. Coger lo que habíamos hecho en la otra manivela, desde ese punto de vista, sería lo más rápido. Copiar, pegar y modificar. ¿No? Os dije, cogedlo, que no hay ningún problema. Y eso es lo que hice yo aquí. Pues les dije eso, pues vamos a hacer eso. La masa 2, L105, la longitud, o sea que L1 es este, L2 es este. La velocidad angular con la cual está haciendo girar el motor esta masa. Una trayectoria circular, pues 10 revoluciones por minuto, no me acuerdo si eran 10 o 20. Da igual, no, vamos a decir que eso es cambiar ahora mismo. El periodo, es decir, el tiempo que tarda en dar una vuelta, 2 dividido por omega, 1,0, ¿no? Voy a hacer el tiempo de integración, como lo estamos haciendo numérico, 5, que dé 5 vueltas. Bien, y ahora pensemos. Lo que tenía el día pasado era, como era incógnitas, la posición, vector de posición de esto, vector de posición de esto, 2 y 2, 4, escalares, 2 y 2, 4. Y luego, naturalmente, sé cómo está girando esta barra, pero no sé cómo está girando esta barra, es decir, cómo está girando 2 respecto a 1. Una quinta escalar, 4 escalares de posición, 5, menos que el otro día. Bien, las posiciones de 1 respecto a 0, X e Y. De 2 respecto a 1, 2 respecto a 1, lo mismo que el otro día. Ahí, aquí teníamos otra relación que borré. Sí. Sí, diles, así por favor, diles que hay un problema con la conexión por cable, lo mismo que y que entonces estoy grabando la clase, que la ven a continuación, vamos, en cuanto la suba esta tarde. No sé por qué, pero hay un problema y no me lo han solucionado. Entonces el problema con eso es que si lo intento hacer se interrumpe por la red inalámbrica y en ese momento pues pasa lo del otro día, cada ciertos minutos, no sé si 10 o 15, tendría que volver a poner una nueva conexión en YouTube y eso no, vamos, es un latazo, vamos, no quiero perder el tiempo con eso, que más me da si no voy a hacer ningún ejercicio, pueden verlo con un poco de diferido, ¿vale? O sea que no estén preocupados que no va a haber ningún ejercicio. Bien, aparte de eso, un comentario que es que en vez de estar allí tendrían que estar aquí porque hay sitio de sobra, también se lo puedes ir diciendo, ¿eh? Que esto... No me he querido poner serio por la situación de eso, pero realmente, o sea, no tendría que hacer nada porque aquí hay sitio para 24 personas. Y sois 2 y 2, 4 y 5, ¿vale? Siempre será mejor estar aquí que no allí. Bueno, continuemos. Este es el vector de posición del cuerpo 2 respecto al 1. ¿Algún problema? X e Y. Bueno, pues vamos a resolver el movimiento, lo que teníamos el día pasado. ¿Cómo es la velocidad del 1 respecto a 0? Una rotación. Entonces tendríamos omega por R. Y lo expresábamos
de esta manera. En el archivo que hacíamos hace 2 semanas. Copiar, pegar, omega 1, 0, R1, 0. La posición, la velocidad relativa de 2 respecto a 1. Es otra rotación. Es decir, que ahora me monto aquí, que está haciendo esto una rotación. Velocidad angular de 2 respecto a 1, que no conozco, efectivamente no conozco, que será una de las incógnitas, vectorialmente por el vector de posición 2, 1. Bien, hay 2 ecuaciones vectoriales. ¿Cuántas escalares van ahí metidas? 4. Pero eran 5 incógnitas, porque tenemos omega 2, 1. Por lo tanto, necesito otra ecuación. Claro, aquí la componente, la velocidad. Podría expresarlo de diferentes maneras, pero con el archivo aquel que tenía hecho, ¿qué quiere decir? Que yo conozco cómo es la velocidad del cuerpo 2 respecto a O, la componente I. ¿Cuánto vale? 0. ¿De acuerdo? Y eso es lo que voy a hacer aquí. ¿Cómo es la velocidad del cuerpo 2 respecto a 0? Será la velocidad del cuerpo 2 respecto a 1 más la velocidad del cuerpo 1 respecto a 0. La componente I, la tenéis ahí. Y eso sé que es 0. No se mueve verticalmente. 5 ecuaciones. Tenía más ecuaciones hace 2 semanas. Estas son menos. Aquí tuve que tachar. Posición inicial. Estirado. Incógnitas, las 5. Tiempo de integración. Y ya está. Fue copiar, pegar, tachar en 2 sitios, hay menos incógnitas, y cambiar donde ponía una R, poner una I. ¿Bien? O sea que ahí tengo ya, le doy nombre, 1, 0, 2, 1, velocidad angular, como gira el 2 respecto al 1, y tendríamos entonces, podríamos hacer la representación gráfica. Ningún problema. ¿Bien? Bueno, pues vamos ahora a... Esto no necesitábamos hacerlo, ni mucho menos. O sea, que los dibujos estos los he hecho para que los veáis. No era parte del ejercicio. O sea, que no... Bueno, la posición, la componente X del cuerpo 2 respecto al donde se encuentra el motor. 0. La primera componente, ¿no? Del vector de posición, la composición de 2 respecto a 1 más el de 1 respecto a 0. Aquí tenéis. Claro, por supuesto, está oscilando entre 1,5 y 0,5. Eso es lo que está haciendo. Y aquí lo tenemos, desde 1,5 hasta 0,5. ¿Problema con eso? No es un movimiento, no es un movimiento uniforme, es decir, con velocidad constante, como veis. La pendiente me daría la componente de la velocidad. Por lo tanto, la aceleración también va a ser distinta de 0. La aceleración es distinta de 0. Si yo hago un plot de la aceleración, aquí tenéis la componente X de la aceleración. La componente Y es 0. La componente Y de la velocidad es siempre 0, por lo tanto la componente Y de la aceleración es 0. Aquí tengo la componente X de la aceleración del cuerpo 2 respecto a 0. Aquí la tenemos. En un periodo. Muy bien. Si yo quisiese de alguna manera... Bueno, ahora, antes de esa gráfica que habéis visto ahí, tengo la aceleración, ya. A 2x, ya lo he conseguido, ¿no? Por lo tanto, si lo multiplico por la masa, los 2 kilogramos, tengo la componente X de la fuerza que está ejerciendo la barra sobre la bolita 2. ¿Cómo será entonces
no la componente X, sino la magnitud de la fuerza a lo largo de la barra. Si yo tengo esta componente, ¿no? Me están diciendo aquí, imaginémonos que va por aquí, así, ¿no? A lo largo tiene que tener esa dirección. Tengo esto, Tx. Pues hombre, si yo conozco este ángulo, pues simplemente divido por el coseno de ese ángulo y ya lo tengo. Es decir, que de Tx tendré T simplemente como Tx dividido por el coseno de ese ángulo, tita 2,1. ¿Y cuánto vale ese ángulo? Porque yo en la integración que he puesto ahí arriba, lo que tengo es omega 2,1. Esto ya lo tengo porque lo he hallado. Bien. Por lo tanto, yo podría, aquí es el paso anterior, que lo había puesto yo cuando lo hice ayer por la noche. Bueno, pues, ¿cómo va a ser ese ángulo? La velocidad angular, la derivada de tita 2,1 con respecto al tiempo, naturalmente será igual a esto, a lo que has hallado anteriormente. Esta ecuación la podía haber hecho directamente aquí. En vez de haber utilizado como incógnita omega 2,1, o podía haberla metido ahí la ecuación, o todavía más fácil, podía haber puesto aquí tita 2,1 prima dt, podía haberlo puesto de esta manera, y entonces en vez de la incógnita ser omega 2,1 hubiese sido tita 2,1. Tendría que añadir una condición inicial en tita 2,1 que es 0. Tita 2,1 en 0 es 0. ¿Lo entendéis? Podía haberlo hecho directamente ahí, pero como el día pasado lo había hecho con omega y dije voy a copiar y tachar, lo dejé tal como estaba. Bien, ¿se ha entendido aquí entonces esto? Es simplemente obtener el ángulo en función del tiempo. Hay un error típico, muy típico de una persona que utiliza las fórmulas y no para... es decir, bueno, si tienes la velocidad angular, el ángulo será la velocidad angular por el tiempo. ¿Entendéis el error o lo que estoy diciendo? Haber dicho, ¿para qué necesitas todo esto? Si realmente tendrías que tita 2,1 sería omega 2,1 por el tiempo. ¿Es esto cierto? Esto correspondería a un movimiento de rotación de 2 respecto a 1 uniforme, ¿no? Es decir, que omega 2,1 fuese constante, pero omega 2,1 no es constante. Os calláis, pero yo creo que no lo habéis pillado, sinceramente, no es por... ¿Entendéis que alguien me podría haber puesto eso como relación, ¿no? Decir, bueno, pues si tienes la velocidad, entonces la posición será simplemente la velocidad por el tiempo, ¿no? Pero uno no se da cuenta ahí de que eso solamente es si la velocidad es uniforme. Si te fijas en esta relación, es como decir solamente va a ser multiplicado por el tiempo si esto es independiente del tiempo. Solamente si puede salir fuera de la integral. Pero es que esto depende del tiempo. Por lo tanto, no puede salir fuera de la integral. Tan sencillo como eso. Por lo tanto, esta relación que uno sin meditar pondría, quizás, eso es falso. Sí, quizás para la primera, la bolita 1 está girando de manera uniforme. Eso sí, el ángulo de 1 respecto a 0 va a ser la velocidad angular que tiene la barra 1
por el tiempo, porque ese movimiento sí es uniforme, pero si no... Y esto es lo que hemos hecho con el n de sol. Resolver esa ecuación. Y aquí veis precisamente cómo tenemos el ángulo de 2 respecto a 1 en función del tiempo y no es una recta. Bien. Genial. Es decir, que tengo entonces, puedo poner cómo es la magnitud de la fuerza que ejerce la barra sobre el cuerpo 2 en el tiempo para un periodo, ahí la tenéis. Esa es la fuerza. A veces, digamos, está actuando a tensión y a veces a compresión. Claro, pero yo quizás necesito no la magnitud, sino como vector, es una fuerza como vector. La componente X y la componente Y. La componente X ya sé que es esta. La componente Y, ¿cuánto valdrá? Si yo he hallado esto, proyectar sobre el eje Y será tan sencillo como multiplicar lo que tenías, esto por el seno de θ 2,1. Es decir, que uno podría haber hecho m a x por la tangente de ese ángulo. Lo he dejado así para que uno lo vea quizás mejor. Esta sería la componente, espero, la componente Y. Componente X. Cuidado, la componente Y, aquí, eso que he escrito aquí no es del todo correcto, porque sería menos TI. Eso no es correcto. No lo necesito, pero eso que he escrito ahí no es correcto. Por la noche. Tendríamos T más N igual a M por A sub 2. Para la componente Y tendríamos T sub I más N es perpendicular, solo tiene como igual a M por A sub 2I. Es decir, que tendríamos que T sub I M a 2I menos N. Pero esto sería 0, es decir, que T sub I es igual a menos N. ¿De acuerdo? La aceleración del cuerpo 2 y T sub I no, pero esa la tengo bien puesta ahí. T sub I, sí, no, la tengo aquí bien, perdonad, estoy cansado. T sub I, entonces de aquí lo que obtendríamos naturalmente es como es N, que sería esta expresión con el signo cambiado. No, esto es correcto, lo que he puesto aquí no hay nada que, no tengo nada que decir porque lo había hecho bien. Teníamos esto, teníamos Tx, T. Y de aquí, eso sí, lo que puedo obtener es cómo es la fuerza que ejerce, la fuerza normal, por llamarla de alguna manera, que ejerce el alambre sobre la bolita. Aquí. El alambre sobre la bolita. Tiene que compensar naturalmente la componente I de la tensión esa. ¿Bien? Estupendo. O sea que tenemos aquí la fuerza que ejerce la barra sobre el cuerpo 2, tercera ley de Newton. Ya que la barra tiene masa despreciable, la fuerza que ejerce la barra sobre el cuerpo 1 será la misma que ejerce sobre el cuerpo 2 con signo cambiado, sentido cambiado. Es decir, que tendremos esto con un signo menos por aquí delante. Bien, si dibujo entonces las fuerzas, es la misma representación que antes, en lo único que le he añadido es dibújame esa fuerza. En un caso positiva y en el otro caso negativa, porque las voy a dibujar en dos puntos diferentes. Y aquí lo tenéis, en esta representación que podéis quitar y poner. ¿Veis aquí otro manipulador? For, le llamo, a ese parámetro.
Dice, si for es verdad, entonces dibújalo. Si es falso, no lo dibujes. Entonces, por defecto, aparece como falso, no aparece. Si le doy aquí, lo cambia el valor a true. Entonces, me dibuja el arrow. Y lo que tendremos aquí, pues será... Ahí tenemos el... cómo están actuando la fuerza, la barra sobre cada una de las dos. La barra que va de 1 a 2, cómo está actuando sobre el cuerpo 1 y sobre el cuerpo 2. Bonito, ¿no? Ahí se ve bien cómo van las fuerzas. A veces es atracción y a veces en el sentido contrario, compresión. Ahí están. Fijaos, sería si la fuerza que ejerce la barra sobre esta bolita va de esta manera, la bolita sobre la barra va en sentido contrario. Y en este otro extremo, esta bolita está ejerciendo una fuerza sobre la barra en sentido contrario. Es decir, que en este instante estarían actuando las bolitas sobre la barra a tracción, intentando estirar la barra más. Mientras, ¿lo habéis entendido? Estoy aplicando la tercera ley de Newton. Mientras que, por ejemplo, ahí, ¿no?, la barra está empujando la bolita en este sentido y esta otra en este otro sentido. Por lo tanto, las bolitas, tercera ley de Newton, lo que están intentando es comprimir la barra. Sería con el mismo módulo, ¿no? Sí, claro. Pero todo esto es cierto si la barra es de masa despreciable. Si no, entonces no son la misma fuerza en una y en otro extremo. O sea, no es la misma fuerza, no se transmite de igual manera a lo largo de la barra. Eso quizás lo podamos ver, pues, aparte lo veis con Valle-Puga, ¿no? Probablemente, ¿no? Seguro. Y nosotros podríamos analizarlo cuando le demos masa a la barra, ver qué es lo que ocurre. ¿Y si la barra fuese elástica? Bueno, entonces, cuidado, porque entonces aquí ya la longitud no es constante, lo que estoy haciendo. Entonces no solo es una rotación. Esta bolita no es una rotación pura respecto a esto, es decir, quiere decir que esta expresión que estoy utilizando ahí es donde viene la física. Esta expresión ya no sería correcta. Eso solo corresponde a una rotación pura del 2 respecto al 1. Si es una rotación pura, la longitud, la distancia de 2 respecto a 1 no puede cambiar. Es decir, que es una barra rígida. ¿Que se puede hacer con una barra elástica? Sí, claro, por supuesto, pero entonces tengo que escoger otras. Y ahí, entonces ya tengo que fijarme. Precisamente otra incógnita sería cómo es la longitud, es decir, que en esas ecuaciones seguro que voy a tener, si quiero expresarlas de esa manera, una incógnita más. Bien. Bueno, pero no era ese el problema, era este otro. Bien, ya tenemos, hasta aquí llega el archivo. Tenemos la tensión. Ahora, ¿qué habría que hacer para terminarlo? Que no lo voy a, o sea, el archivo no lo voy a tocar más. ¿Qué había dicho? El momento, ¿no? Tan sencillo como cogerse y si ya tengo T, ya tengo aquí la bolita 1. Esto es 0, ¿no? O sea que ya tendría, pues yo qué sé, por ejemplo, imaginaos que está de esta manera. T, esa fuerza. Vamos a darle otra inclinación porque si no va a parecer que aquí está. Imaginemos una situación genérica. R, es decir, que tau producto vectorial. Cuidado, porque en el archivo en matemática tanto R como T los he puesto en 2 dimensiones. Pero claro, eso no puedo trabajar en 2 dimensiones porque este vector es perpendicular al plano que forman los dos. Es decir, que si quiero hacer simplemente utilizar la función producto vectorial
Un paso intermedio sería añadirle la tercera componente a R y a T, que es añadirle un 0, porque la componente Z en el plano perpendicular es 0. Le añado un 0, defino otros vectores nuevos, que son, en vez de con 2 componentes, con 3, la tercera es 0, y que me va a salir del resultado que aquí 2 componentes son 0, la X y la Y son 0, y la componente Z distinta de 0. Lo puedo hacer de esa manera, lo podéis completar de esa manera, o quizás si uno no quiere añadirle más componentes, ¿cómo podríamos con lo que tenemos ahí escrito ya terminarlo? Uno diría tau R por F. La magnitud sería módulo de 1, 0,5 metros, por el módulo del otro, este era T. Módulo de T, la magnitud, la tengo, ¿no? ¿Dónde había puesto la magnitud? Por aquí. Aquí. ¿Vale? Tendríamos eso por el seno del ángulo que forman, si esto es R, este ángulo. Y este ángulo, ¿cómo sería? La suma de este ángulo, θ 1, 0. Esta sí, aquí, porque esto es constante, más este otro ángulo. ¿Y este ángulo cuál era? θ 2, 1. Es decir, por seno de omega 1, 0 t más θ 2, 1. Eso si quiere uno hacerlo con los ángulos. O bien coges y haces el IJ a mano y lo metes en el ordenador. Que tendríamos aquí X, Y, X1, 0, Y1, 0, 0. Y aquí tendríamos pues TX, TY, 0. Y lo que tendríamos aquí pues sería para Y, 0, para J, 0, y para K tendríamos X1, 0 por TI menos Y1, 0 por TX. Uno también podría definir esto y ya está, como uno desee en ese momento. Ya tendríamos entonces esto, ¿no? ¿Qué nos falta? Multiplicarlo por omega 1, 0 y nos da la potencia. Bueno, cuidado con los signos ahí, un poco porque tendría que ser cambiado el signo, ya que el momento que estás, el momento del motor tiene que ser el contrario que el otro. Tanto con un signo menos. Y en algunos instantes la potencia será positiva y en otros instantes negativa. No tiene por qué extrañar porque estamos suponiendo que no hay rozamientos. ¿Alguna duda? Otra manera como podríamos hacerlo directamente por trigonometría. Algunos, si ahí no me importa. Una forma como sería quizás por hacer algo diferente que en el primer grupo. Tengo esto, no, menudo rollo, ¿no? Recordad que esto, primero las ecuaciones son chupadas, no es difícil, y estoy haciéndolo para que veáis el sentido de la rotación omega por R, cómo de importante es esa relación, el movimiento relativo. Pero uno podría decir, pero esto es en el fondo es un problema trigonométrico, ¿no? Tendría aquí este ángulo más este ángulo, por usar la misma notación, tendríamos coseno x2, 0. Tendríamos L1
no os moleste, estoy tomando como positivos en el sentido, o sea que si esto es negativo, no hay ningún problema, el coseno además de un ángulo negativo es positivo. O sea, tendría aquí una ecuación, ¿no? Que es realmente lo que intento encontrar, por otro lado. Vale, ¿qué tendría más? Tendría I2, 0, y ahora tendría la componente I, sería L1 seno más L2 seno de θ 2, 0, ¿no? Fijaos que esto ya sería negativo, ahí ya al imponer esto, y esto es 0, porque I2, 0 es 0. Por lo tanto, 1, 2, incógnitas tendría aquí x2, 0, θ 2, 0, θ 1, 0, tan sencillo como por el tiempo, si quiero escribirlo ahí directamente, sin romperme la cabeza, o ponerlo aquí directamente ya. ¿Cuál? El de este, la rotación de este con respecto a este, sí. Lo otro sigue siendo lo mismo. Me tiene que salir lo mismo. Estoy diciendo cómo escribir las ecuaciones. Alguien dice, bueno, a mí eso de la rotación, yo quiero trigonometría. Pues nada, toma aquí. No hay ningún problema. ¿No? Para limitar, poner las ecuaciones el menor número posible. Omega 1, 0 es un dato ya. Como omega 1, 0 es constante, yo sé que θ 1, 0 va a ser omega 1, 0 por el tiempo más la posición inicial angular, que es 0, por eso está bien. Es decir, que desde este punto de vista tengo ¿cuántas incógnitas? Aquí me aparecen x2, 0, θ 2, 0. Simplemente. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Si yo quisiese utilizar NDSolve, voy a intentarlo. Podría haber escrito aquí una como esta, lo mismo que tenía antes. Fijaos que si utilizo NDSolve es una función que es muy cómoda, porque es meter las ecuaciones, pero tienen que ser ecuaciones diferenciales. O sea que eso que acabo de escribir con omega es correcto, pero eso no es un sistema de ecuaciones diferenciales. Es decir, que ahí no vale utilizar NDSolve. ¿Cómo transformo yo eso para obligarle a la máquina? Tendría θ, que teníamos aquí, θ 1, 0, θ 1, 0, y como tercera ecuación, o sea que tendría como incógnitas ahora θ 1, 0, θ 2, 0 y x2, 0. Claro, 3, necesito una tercera. Y esa sí va a ser diferencial. θ 1, 0, prima, punto. A ver, escribidlo. NDSolve, tres ecuaciones. La condición inicial es un sistema de ecuaciones algebraico diferencial algebraico. Únicamente en orden 1 en θ 1, 0. Solo necesito una condición inicial en θ 1, 0. θ 1, 0 de 0 igual a 0. Y se acabó. Por 60.
Y aquí que teníamos L1, perdón, vamos a poner la otra. X20 del tiempo igual L1 por, hay que tener cuidado dónde está la dependencia temporal, X2 depende del tiempo, por coseno de tita 1, 0 del tiempo bien, más, vamos a cogernos esto, L2, ¿qué teníamos aquí? Perdón, aquí puse tita 2, 0, perdonadme, la anotación, ahí es donde veo que copiáis y no me... Tita 2, 1, tita 2, 1, tita 2, 1, tita 2, 1. La otra. Bien. ¿Qué me falta más? Tita 1, 0 prima del tiempo igual a omega y 1, 0. Incógnitas. X2, 0. Tita 1, 0. Tita 2, 1. Y habíamos dicho que tampoco estáis ahí al loro. ¿Qué me faltaba aquí en las ecuaciones? La condición inicial, ¿no? Tiempo de integración. Vamos a ponernos por aquí. Cogerme este. Así escribo menos. Hasta el tiempo de integración. ¿Algún problema con esto? He escrito las ecuaciones. ¿Ya está? ¿Ya la tenéis? Vamos a meterle una S. ¿Veis esto? Cuidado, sí. ¿He puesto 2,1? Sí, 2,1. No sé dónde tenía el chisme este. El ángulo, ya ni lo veo. Bueno, aquí lo estaba dividiendo por degree, Perdón. Para verlo no en radianes. A partir de ahí, pues ya tengo también, es todo o sea, ya tengo X, la componente X del cuerpo 2 respecto a O, la aceleración, a partir de ahí es repetir lo que había hecho arriba, en cuanto a la fuerza en la barra y demás. ¿Qué os parece? Está bien el truco este, ¿no? Para utilizar N de Sol, porque es obligarle a
resolver numéricamente una relación trigonométrica, que sí, también podrías ponerlo en... O sea, resolver las ecuaciones para despejar θ, te quedaría una tangente de θ 2,1, por ahí. Pero... yo diría que es más fácil. Es limpio. Y si no, cuando habéis tenido ya la asignatura con las manivelas, ¿no? ¿O no? ¿Alguno? ¿Estáis en tercero en alguno vosotros? Y no os hacen manivelas de estas y cosas de esas. ¿O no? ¿No? Ah, pensé que sí. Bueno, a lo mejor he cambiado. Pues vamos a hacer la pausa ahora para respirar un poco de aire fresco. Ahí 10. Nos volvemos a continuar.